el pastor Germán Alex Martínez te invita a sintonizar el programa No Retrocedas. Que a pesar de que el ser humano no haga la voluntad de Él, cuando le clamamos a Él y venimos arrepentidos y le decimos que nos ayude, viene Dios y muestra su misericordia para con el ser humano. Todos los viernes de 5 a 6 p.m. en Morazán TV te invita a la congregación Manantiales de Vida Eterna, el Aceituno Yolayquín. En nombre de Jesús, de poder bendecirle, de poder honrarle. Y hoy estamos esta noche acá adorando a Dios. Así que Dios les bendiga a todos. Los voy a invitar a que busquen en su Biblia la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Es una de las cartas que Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, que está atravesando una situación muy complicada. Inclusive la carta nace porque había ocurrido una serie de incesto dentro de la congregación, y luego aparece un versículo bíblico que me llama mucho la atención, y es primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la palabra de Dios dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Escuche bien, es interesante, puede sentarse. La Biblia dice, en este momento, cuando Pablo le está escribiendo a los Corintios y está pasando un problema moral, el pueblo de los Corintios le comienza diciendo esta frase en este versículo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Cuando los seres humanos queremos justificar el alejarnos de Dios, decimos: es que usted no sabe las tentaciones que yo he vivido, usted no sabe las pruebas que yo he vivido. Yo conozco gente que se ha alejado de la iglesia y se ha alejado de Dios, y me dice: ¿sabes qué? Es que tú no has pasado lo que yo he pasado. Tú no has vivido una milésima del problema que yo he estado atravesando. Por eso tú me puedes decir a mí que debo de buscar a Dios, pero el día que te toque pasar estos problemas, ¿cómo lo vas a enfrentar? Y eso es lo interesante. Por eso Pablo escribe en base a lo que nos queremos justificar. ¿Por qué fallamos? Dice: no os ha venido, y no está hablando de pruebas, está hablando de tentaciones. Escuche bien la palabra que se utiliza: no os ha sobrevenido de ninguna tentación que no sea humana. Alguien aquí que haya pasado una prueba, una tentación, un problema difícil, ¿me puede decir que recibió un problema extrahumano? Es decir, un problema donde la capacidad humana ya no se le da de resolverlo. ¿Verdad que no? Todas las tentaciones que hemos atravesado en la vida son tentaciones humanas. Y especifiquémonos en eso. Cuando estamos jóvenes, ¿cuáles son las tentaciones que pueden venir a nuestra vida? El alcohol, las drogas, las muchachas, o cualquier otro detalle, si somos varones. Si son hembras, no sé, cualquier otra serie de problemas. ¿Por qué? Porque esas tentaciones están a la orden del día. Yo me he sentado a la mesa donde la mayoría me ha dicho: no, es que tienes que beber esa bebida. Y es ahí donde dice: la tentación que te vino no fue extrahumana. Y así como tú puedes decirle: no, esta bebida no la tomo, alguien más lo puede hacer. Usted me va a decir a mí: no, es que me obligaron a tomar una cerveza. No, le pusieron la pistola en la cabeza para tomársela, y aunque se la tomara, y aunque le pusieran una pistola en la cabeza para tomarse una cerveza, la gran pregunta es: ¿a quién elegiría? ¿A la cerveza o a Jesús? Y cuando estamos en esta serie de balanza, tenemos que recordar que lo que elijamos en nuestra mano izquierda, en nuestra mano derecha, se llama Jesús. Y si nosotros le damos más valor a la tentación humana, Jesús
se apartará de nosotros. Y por eso cuando viene a Corintios y que está pasando un problema moral y un desorden moral, porque ahí había mucho desorden, y llega el momento donde tiene que ordenar a la iglesia y le dice, ¿sabes qué? Si alguien va a hablar en lengua, que sea por turno. Y no solo lo dice por turno, también tiene que haber un intérprete. Ahí nos especifican los dones, se nos especifican muchas cosas, pero es interesante cuando llegamos a esta parte de Corintios, de la carta de los Corintios, dice a cada uno de los que hoy está acá, que me pueda decir, no hermano, es que usted no sabe la prueba que estoy atravesando, o la tentación que estoy atravesando. Dice la Biblia, no te ha venido una tentación que no sea humana. Así de sencillo. No hermano, es que yo no voy a ir este domingo porque usted no sabe lo que me pasó. No le ha venido ninguna tentación que no sea humana. No hermano, es que en la iglesia todos me miran mal. No te ha venido una tentación que no sea humana. No, es que toda la gente habla mal de mí. No te ha venido una tentación que no sea humana. No, es que estoy a punto de perder mi hogar. No te ha venido ninguna tentación que no sea humana. ¿Sí o no? Todas esas tentaciones son humanas. Mismo problema que tú puedes atravesar, lo está atravesando otro ser humano. Y es interesante cuando estamos atravesando eso, porque desde que tenemos uso de razón, el dolor ha sido parte de nuestra vida. ¿Sí o no? Cuando tenemos uso de razón, el dolor ha sido parte de nuestra vida. A los que en algún momento les gustó el fútbol, ¿qué pasaba? Se golpeaban y había dolor. El niño cuando aprende a caminar, ¿qué es lo primero que hace? Caerse. Cuando comienza a caminar, lo primero que va a hacer es caerse. ¿Tiene dolor o no tiene dolor cuando se cae? ¿Verdad que sí? Cuando aprendió albañilería, primero tuvo que darse un buen martillazo en el dedo. ¿Sí o no? ¿Tiene dolor o no? Cuando aprendieron a echar tortillas, ¿qué fue lo primero que hicieron? Quemarse. El dolor ha sido parte de nuestra vida y es una parte que siempre la vamos a estar cargando, nos guste o no, lo disfrutemos, amemos, va a haber dolor. Las madres que dicen, yo amo y doy mi vida por mis hijos, cuando nacieron sus hijos, ¿les dolió o no les dolió? Hasta el momento solo he escuchado de una persona que ha tenido un parto sin dolor y se jacta de eso. Jamás tuve dolor, ni cuenta me di cuando nació. Me estaba contando una persona que es muy cercana a mí. Pero a las madres que han sido madres de acá, levánteme la mano a quien no le dolió dar a luz un hijo. Hasta los hijos dan dolor. Entonces, todo eso es humano. El dolor es parte de nuestra vida. ¿Y sabe qué es lo interesante? El dolor nos enseña. El dolor nos enseña. Porque un día usted aprendió que si metía la mano al fuego se quemaba, ¿verdad? ¿Cuántos de acá tendrían así? Poner la mano en la hornilla unos 20 minutos. ¿Quiénes lo harían? El dolor nos enseñó. Un día nos quemamos y desde entonces lo volvemos a tocar. ¿Sí o no? Si sabemos que un alacrán nos puede picar y nos va a dejar un dolor por unas horas, vamos a agarrar un alacrán con la mano. ¿Verdad que no? El dolor nos enseña. Esa parte del dolor te va a ir enseñando en la vida y es interesante porque nosotros vamos aprendiendo a través del dolor. Cuando estamos aprendiendo un oficio, siempre lo aprendemos a base de dolor, y cuando tenemos ese dolor, llegamos a un momento que ya no lo volvemos a repetir, esos problemas. Y sabe, cuando usted y yo comenzamos a tener este juicio exacto de que hay cosas que nos duelen, escuche bien, que nos duelen, ¿qué es lo primero que hacemos? Es tratar de evitarlos. ¿Sí o no? Si usted sabe que el fuego quema, no va a poner sus manos al fuego. Si usted sabe que golpearse el dedo gordo del pie con una roca duele, no lo va a volver a repetir. Solo basta una vez que me golpeé allí con la pata de la cama y no lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque duele. Entonces, la tentación provoca dolor.
Y ese dolor siempre va a ser humano. Dolor emocional, dolor físico, dolor psicológico, dolor existencial, como usted lo quiera llamar. El dolor que nosotros más recordamos siempre es el dolor físico. ¿Por qué? Porque si yo sé que vengo descalzo y le doy un puntapié a esto, sé que me van a doler los dedos y por eso no se la doy. Y ese dolor lo recordamos siempre. Pero el dolor psicológico, el dolor emocional, el dolor existencial, como que nos encanta repetirlo. No sé si se ha dado cuenta, nos encanta repetirlo. ¿Y por qué digo que nos encanta repetirlo? Porque si hemos tenido una mala experiencia psicológica o emocionalmente, queremos volverla a repetir porque no nos vamos de ahí. Somos un poco masoquistas en esa área. Pero, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero escuche bien, ¿qué dice la Biblia? Pero fiel es Dios, porque fiel es Dios. Recuerde esa frase, porque fiel es Dios. Me van a venir tentaciones, me van a venir problemas, me van a venir crisis, me van a venir momentos cruciales a mi vida, pero fiel es Dios. Esa palabra la tengo que tener permanentemente en mi corazón y decir, sí, hoy estoy en medio de esta tentación, estoy en medio de este problema, estoy en medio de esta crisis, no puedo salir de este laberinto, pero fiel es Dios, que en medio de la tentación, que en medio del problema, que en medio de la crisis, te va a extender la mano. Cuando Pedro se lanzó de la barca y comenzó a ahogarse, lo primero que Jesús dijo es: Jesús, sálvame que perezco. Y Jesús extendió la mano en esa crisis. Y recuerde esa frase en medio de la tentación, en medio del problema, en medio de la crisis. Pero todas las tentaciones son humanas, sí, pero ese pero nos va a ayudar a tener confianza, a tener fe. Y dice la Biblia, pero fiel es Dios. Cuando la materia está a punto de reprobarse, cuando las deudas no se pueden pagar, cuando los recibos se van acumulando y tú no los puedes pagar, pero fiel es Dios. Cuando el carro no quiere arrancar, pero fiel es Dios. Cuando el chimbo de gas en la casa se agotó y no hay dinero, pero fiel es Dios. Cuando no hay trabajo, pero fiel es Dios. Cuando no hay sustento, pero fiel es Dios. Cuando no hay abrigo, pero fiel es Dios. Que mi familia está a punto de desmoronarse, pero fiel es Dios. Y esa frase la tenemos que llevar en nuestro corazón. Pero fiel es Dios. Y escuche bien, no estamos hablando de pruebas, no estamos hablando de pruebas que Dios te puede poner en el camino. Estamos hablando de las tentaciones que el enemigo vendrá a poner en cada uno de ustedes. Las tentaciones que van a llegar a tu vida, las tentaciones que el enemigo, la mina que va a poner el enemigo para que tú tropieces, para que tú caigas. Recuerda esa frase, pero fiel es Dios. Job recibió una serie de tentaciones, pero él se acordó, pero fiel es Dios. ¿Y cuáles fueron las frases de Job en medio de la tentación, en medio de la crisis, en medio que perdió todo? Perdió a sus hijos, perdió su ganado, perdió sus tierras, perdió todo absolutamente. Y su esposa se le acerca con una voz cariñosa diciéndole: mire, ¿y por qué no maldices a tu Dios si te mueres? Como que ya estorbas, como que ya tu momento en la tierra se acabó. ¿Por qué no te mueres? Porque cuando hay abundancia, la familia en ocasiones permanece unida, pero cuando hay crisis, cada quien agarra para su lado. Y la esposa de Job estaba en contra de Job en ese momento y le dice: ¿por qué? ¿Por qué no maldices a tu Dios? Y escuche bien la frase que utilizó: a tu Dios. No le está diciendo a nuestro Dios, está diciendo tu Dios, y te mueres. Cuando había abundancia era nuestro Dios, pero hoy que hay crisis es tu Dios. Porque siempre queremos señalar a alguien en medio del problema. Y las palabras de Job dijo: como una mujer fatua has hablado el día de hoy, pero ¿sabes qué? A pesar que estás hablando así, a pesar que no me querés en este estado, quiero decirte algo importante, y es que Jehová dio
Jehová quitó y sea el nombre de Jehová bendito. Pero fiel es Dios. Eso es lo que ha cambiado. Jehová bendito, pero fiel es Dios. ¿Ya? ¿Sí me entienden? Job utilizó esa frase diciendo Jehová bendito. Pablo está diciendo, cuando esté pasando la tentación, cuando el enemigo comience a atacarlo, cuando el enemigo comience a amedrentarlo, cuando el enemigo envíe la saeta, cuando el enemigo ponga la trampa, recuerde que fiel es Dios. Es un recordatorio que debemos tener. Y eso es lo interesante. En medio de la crisis nosotros podemos recordar de que fiel es Dios. En medio del problema, fiel es Dios. No se le olvide, Dios es fiel y no nos va a dejar abandonados, no nos va a dejar aislados, no nos va a dejar en medio del problema. ¿Sabe qué? En medio del problema vamos a encontrar la bendición de Dios. En medio de la crisis vamos a exaltar a Dios, como Pablo y Silas estaban en aquel lugar y estaban en el pozo de lo más adentro, pero ellos se acordaban, sí, en medio de la tentación del enemigo, el enemigo me ha azotado allá afuera y me ha puesto acá en este calabozo para que yo no hable de Dios. Pero Pablo y Silas, Pablo se estaba acordando de lo que él había escrito. No vendrá ninguna tentación que no sea humana. Los 39 azotes o 40 azotes que recibí en esta ocasión es una prueba humana. O estar en el calabozo es una prueba humana. Estar aquí amarrado es una prueba humana. Pero fiel es Dios. ¿Y qué hizo Pablo y Silas? Comenzaron a exaltar a Jesús, comenzaron a alabar el nombre de Dios en medio de aquel lugar y levantaron su alabanza a lo más alto. Y eso se escuchó en los cielos. Eso se escuchó en el cielo. Y cuando se escucha en el cielo, algo sobrenatural va a pasar en la tierra. Algo sorprendente pasa en la tierra. Porque en ese momento la celda, el calabozo, todo el lugar comenzó a estremecerse, porque dos hombres habían creído a Jesús y habían recordado esa frase que decía: pero fiel es Dios. En medio del problema, en medio de la deuda, en medio de la crisis, en medio de que tu familia se desmorona, recuerda, fiel es Dios. Y como Dani Berríos, alaba a Dios en medio de la prueba, alaba a Dios en medio de la crisis. Comienza a levantar esa alabanza a Dios y vas a tener un momento de gloria, porque lo sobrenatural va a venir. Y cuando lo sobrenatural viene a este lugar, a lo natural, algo extraordinario ocurre. Y la celda se abre, las murallas se tienen que abrir de par en par, los muros de Jericó se van a caer, porque hay un pueblo alabando a Dios, porque hay un pueblo exaltando a Dios. Y vienen los muros de Jericó y se caen. El calabozo se estremeció por dos hombres que adoraron a Dios. Esos dos hombres marcaron la diferencia. Y por eso les digo, cuando la iglesia alaba a Dios sin restricción, alaba a Dios sin reserva y lo hace de corazón y con el alma, algo sobrenatural va a ocurrir. Ocurren milagros, ocurren liberaciones, ocurre fortaleza, y vamos a encontrar a un Dios todopoderoso aún peleando nuestras batallas. Nadie más, Dios es el que pelea nuestras batallas. Me gustaría decirte que va a ser por nuestra fuerza, no, es Dios. Y Dios va a permitir, escucha bien la palabra que te estoy diciendo, va a permitir que tu fuerza se agote. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. ¿Va a llorar en el proceso? Claro que va a llorar. ¿Va a tener momentos cruciales en el proceso? Claro que los va a tener. Porque es bonito venirles y decir, ¿sabe qué? El evangelio es color de rosa y todo es bendición y prosperidad, y acepte a Jesús, y que mañana o el año que viene, el 2022, que ya estamos a punto de iniciarlo, lo va a iniciar con una Land Cruiser, con un Audi Q8 o qué sé yo, un Mercedes-Benz. Pero la realidad puede ser muy distinta.
A lo mejor sí, Dios va a bendecir a alguno de ustedes con una mejor camioneta, con un mejor vehículo, pero a la mayoría les va a venir pruebas, les va a venir tentaciones, y en el proceso van a estar llorando, en el proceso se le van a salir lágrimas, no se va a venir ni a reír a la iglesia, no se va a venir ni a carcajear por un chascarrillo que se ha contado, va a venir a llorar, porque solo usted va a saber el problema que está atravesando. Y Dios va a permitir que esas lágrimas lleguen a su vida. Dios va a permitir que toque fondo para que usted reconozca que el único que hace las cosas es Dios. Y por eso dice la Biblia, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que pueda resistir. ¿Cuál es su resistencia? Los hombres pueden decir, no, es que yo nunca he llorado. Va a llorar en la tentación, porque no es una pelea humana, no es una pelea de a ver quién soporta más, no, es una pelea directamente, cuando se habla de tentaciones, con el mismo infierno. El mismo infierno va a pedir su cabeza. Cuando usted recuerde esa frase diciendo, pero fiel es Dios. ¿El diablo se detuvo cuando le mató el ganado a Job? No. Y Job alabando a Dios. Job ofreciendo ofrenda de holocausto agradable a Dios. Y dijo, voy a ofrecer una ofrenda de holocausto a Dios por si mis hijos han pecado, por si mi esposa ha pecado. Y cuando él está destazando en ese momento el animal para darlo en ofrenda a Jesús, a Dios, al Todopoderoso, a Jehová, en ese momento le vienen a decir, ¿sabes qué? Tus hijos estaban celebrando, vino un terremoto y todos se han muerto, solo yo escapé para darte la noticia. Y el tipo, tranquilo, adorando a Dios. ¿Cesó la ofrenda de Job? No, se la entregó a Dios. Le entregó la ofrenda a Dios. ¿Será usted tan fuerte así que el día que le digan que todos sus hijos han muerto, venir al templo y mostrar una sonrisa, pero no fingida, sino una sonrisa de corazón, y bendecir el nombre de Dios? ¿Cuántos de ustedes serían capaces de saber que el día de hoy murieron todos sus hijos y adorar a Dios en medio de esa crisis? Que no le vean titubear adorando a Dios. ¿Cuántos serían capaces? Entonces, no somos más fuertes que Job. No somos más fuertes que Job. Porque si no somos capaces en ese momento, Job lo hizo. Job adoró a Dios. Y le vino la prueba a Job, porque se intensificó. El día que usted diga, no, es que yo no voy a derramar lágrimas, no, es que se va a intensificar. Dios va a permitir que la prueba y la tentación llegue a tu vida de una manera tan intensa que te va a hacer llorar. Job podía resistir perder el ganado, perder el dinero, perder terrenos, perder a sus hijos, inclusive perder a su esposa, porque le dice, maldice a tu Dios y te mueres. Pero cualquiera pudiera decir, pero es que los padres varones, porque cuando hablamos de padres generalizamos papá y mamá, pero en la figura masculina decimos, no, es que no se preocupan por sus hijos, es más apegado el amor de mamá, digamos que era así. Pero a uno de hombre, cuando lo tocan a uno, como que ahí sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Job? ¿Qué dice el diablo a Dios? ¿Sabes? Primero le llegó con la excusa y le dice, lo tiene cercado a él y a sus bienes. Segundo, le dice, no, es que todo eso él sabe que tú se lo diste. Por eso es que él no le molesta, sabe que lo puede volver a recuperar. Pero déjame tocar su cuerpo y vamos a ver si no llora. El tipo fue tocado en su cuerpo. El tipo le llega una llaga indescriptible a su cuerpo, que tiene que agarrar pedazos de tiesto para poderse aliviar la comezón y el dolor. Tiene que agarrar pedazos de tiesto para poder agudizar un poco, para poder calmar un poco el dolor.
Pero en medio del proceso, en medio de la crisis, y aunque el tipo estaba con aquella llaga maligna, dice: sí es cierto, pero ¿sabes qué, enemigo? Jehová dio, Jehová quitó. Aún el día de hoy sea el nombre de Jehová bendito. ¿Y sabe qué es lo interesante de todo el proceso? Es que Job realmente no conocía a Dios. Eso es lo más interesante de todo el proceso. Le estoy hablando de un tipo que sí adoraba a Dios, porque era rico, tenía muchas riquezas, pero nunca había tenido un contacto con Dios, jamás había tenido un encuentro con Dios. Y lo más interesante, a diferencia de nosotros, Jesús aún no había venido a dar su vida por Job, porque las palabras finales que se escuchan en el libro de Job, ¿cuáles son? ¿Se recuerdan? ¿Cómo dice? De oídas, allá a lo lejos, de oídas te había oído. Escuche bien. No, es que yo sabía que Dios existía, pero hasta ahí. Yo no sabía que Dios era real. Yo sabía que había un Dios, y a ese Dios yo le adoraba, al creador del universo. Yo era lo único que sabía. Dice, de oídas, allá a lo lejos, yo en alguna ocasión escuché que existía Dios, pero yo no tenía un encuentro con Dios. Jamás. Este tipo está dando la vida por Dios y no sabe que Dios existe. Eso es lo más interesante. Dice, de oídas te había oído, mas ahora, mas hoy he tenido un encuentro contigo. Hay ocasiones que esas tentaciones sirven para que tú también tengas un encuentro con Dios. ¿Cuántos venimos a la iglesia y aún no sabemos de Dios? Pero le puedo asegurar algo: Dios sigue siendo Dios. Pero lo más interesante es que Dios sigue siendo Dios cuando nadie te ve, allá en la oscuridad. A lo mejor muchos estamos acostumbrados a los reflectores, estamos acostumbrados a estar en la tarima, estamos acostumbrados a portarnos bien dentro de la iglesia y decir sí existe Dios. Pero ¿cuántos de ustedes en la cama cuando no pueden dormir saben que Dios existe? Saben que Dios es real. Y no le estoy diciendo porque mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela me lo contó. No, porque yo tuve una experiencia personal con Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden decir esa parte? Yo he tenido una experiencia personal con Dios. Muchos podemos decir, no es que voy a la iglesia porque papá ha ido ahí toda la vida. Pero ¿por qué estás convencido? ¿Por qué estás convencido? Dice, nadie va a recibir un problema más allá de lo que pueda resistir. Y te quiero decir algo: en el proceso Dios siempre habla. El detalle es que no importa cuando habla, pero Él siempre va a hablar. A lo mejor no te va a hablar al inicio del problema. En el inicio del problema vas a estar lo más lejos de Dios, porque no escucharás una frase de Él, no escucharás la palabra que querías escuchar. Vas a venir a la iglesia y el mensaje que se predicó no tenía nada que ver contigo, porque estás en medio de la tentación, porque estás en medio del problema. Luego vas a pasar un momento de oscuridad y tú vas a decir, pero es que como que no le importa a Dios, ¿por qué esto a mí? Y en ese proceso tú no tienes que preguntar, ¿por qué esto a mí? Debes decir, pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, pero Dios es fiel. ¿Estarías dispuesto a esperar la voz de Dios? No importa si te va a responder en una semana, en un mes, en un año o en una década. O a lo mejor la respuesta no te la dé aquí en la terrenal, te lo da ahí en la eternidad. ¿Estarías dispuesto a esperar esa respuesta?
Que Dios en la eternidad te diga: por esto pasaste cada proceso de tu vida, porque tu historia se estaba escribiendo y quería inspirar a otros. Pablo a lo mejor nunca entendía por qué los azotes, Pablo no entendía por qué los calabozos, Pablo jamás creo que entendió por qué tenía que haber sido decapitado, por qué tenía que haber estado en la cárcel. Si el tipo era ciudadano romano, él no tenía que haber sufrido nada de lo que sufrió. Pero luego dijo: escatimo todo esto como basura, no importa mi ciudadanía romana, importa Jesús. Importa Jesús. ¿Qué es lo que importa en tu vida? ¿Tu economía? ¿Tu ciudadanía? ¿Tu familia? ¿Tus bienes? ¿O importa Dios? ¿Quién importa en tu vida? Porque nosotros siempre vamos a pasar desiertos, vamos a pasar el dolor. Se los decía al inicio, el ser humano aprende a través del dolor. Muchas veces, cuando somos jóvenes, es necesario un rompimiento sentimental para saber en qué estamos fallando, para saber qué hicimos mal, para luego portarnos diferente o portarnos bien más adelante. En ocasiones necesitamos pasar una crisis que a lo mejor nadie más lo está atravesando, pero nosotros lo vamos a atravesar, porque más adelante vamos a entender el propósito de Dios. Pero ¿estás dispuesto a que Dios moldee tu corazón? ¿Estás dispuesto a que Dios sea el dueño de tu vida y pueda moldear ese corazón y pueda decirte: ¿sabes qué? Yo lo que estoy haciendo es un proceso para que más adelante puedas salir victorioso, puedas salir avante. Oseas en una ocasión dijo: yo te conocí, hablando de Dios. ¿En qué lugar cree que conoció Oseas a Dios? ¿En una casa bien amueblada? ¿En un restaurante 5 estrellas? ¿En un hotel 7 estrellas? Porque hoy existen hoteles 7 estrellas. ¿En la playa? Oseas dice: yo te conocí en el desierto, en tierra seca. ¿Sabes dónde yo te vine a conocer, Dios? Yo no te conocí en las bendiciones, en la prosperidad, en la abundancia. Te conocí en el desierto, en tierra seca. ¿A dónde conoció Oseas a Dios? En el desierto. Si usted está pasando momentos quizás de triunfalismo, de éxito, a lo mejor no está conociendo a Dios. Sabe de las bendiciones de Dios, pero a Dios siempre se le conoce en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque es en el único momento que usted no confía ni en el doctor, ni en la cuenta bancaria, no confía ni en sus familiares, no confía ni en la ciudadanía, no confía ni en las criptomonedas, confía en Dios. Más hoy que El Salvador es célebre porque adoptó el Bitcoin y todos los salvadoreños hoy somos millonarios, ¿va? Pero no allí se conoce en la tierra seca, se conoce allá en donde nadie te ve, en el desierto. Porque cuando vas al desierto siempre vas solo, casi nadie te gusta acompañarte al desierto. Cualquiera de ustedes vaya y haga una invitación a cualquier restaurante de Gotera, no le voy a dar publicidad a ninguno, pero elige el restaurante de su preferencia e invita a 10 amigos y dígale que usted va a pagar la cuenta. ¿Cuántos amigos cree que van a faltar a ese día? A lo mejor ninguno. Invite a esos mismos 10 amigos al desierto a ver quién lo acompaña. Y el que lo logre acompañar es su amigo, pero le puedo asegurar que es cuando menos amigos va a tener. Es cuando a lo mejor lo van a dejar solo, cuando nadie va a estar con usted. Y ese dolor se consigue y en ese dolor profundo conocemos a Dios. Sabemos que Dios está ahí, sabemos que Dios nos llevará de victoria en victoria. Y ese es un desierto para conocer a Dios. Y ese desierto
es provocado por las tentaciones. Pero hay otro desierto en la vida, porque para que no vaya a entender que, no, es que lo que me está pasando viene todo del enemigo. No. Hay otro desierto que lo autoprovocamos. ¿Qué significa autoprovocar? Yo mismo lo provoqué. Por mis decisiones, por mis aptitudes, por mis destrezas, habilidades, estrategias, probablemente hoy, el día de hoy, esté pasando una mala situación. Los que manejan negocio saben que el día que utilizaron una mala estrategia de mercadeo, el negocio se viene de a pique, se viene abajo. ¿Por qué? Porque hubo una mala estrategia. Pero esa mala estrategia fue una decisión que yo tomé. Y esa decisión que yo tomé va a traer resultados. Y cada decisión que usted toma en su vida va a traer resultados positivos o negativos. Pero lo va a ver. Y cuando vengan resultados negativos, no juzgue que esas son tentaciones del enemigo. No, esas son decisiones que yo mismo provoqué. Muchas veces por mi carácter, por mi temperamento. No es que decimos que yo soy de carácter fuerte, no. El carácter no es la excusa para tomar malas decisiones, no es la excusa para ganarnos enemigos, no es la excusa para destruir por lo que hemos soñado, por lo que hemos luchado, por lo que hemos seguido adelante. Pero es ahí donde usted tiene que tener un espíritu de victoria y decir, es cierto, he tomado malas decisiones. David tomó pésimas decisiones que le costó la vida de uno de sus hijos. Y cuando uno de sus hijos está allá, que fue el primer precio que pagó, el tipo se tiró en cenizas con silicio y ayunaba y no comía y decía, Dios, ten misericordia de él. Se le acercaron y dijeron, ¿sabes qué? Tu hijo murió. Se levantó. ¿Y sabe por qué se levantó con esa fortaleza y fue a comer? Porque él sabía que ese hijo había fallecido no por el pecado de él, del niño, sino por el pecado de David. Y era un precio que tenía que pagar. Luego, la mayoría dirán, es que David fue un padre descuidado, a lo mejor, pero también estaba consciente que muchas decisiones que él había tomado iban a traer repercusiones a su vida. Y la primera repercusión que tuvo fue ese niño. La segunda repercusión que tiene es cuando le violan a una de sus hijas, un mismo hijo de él. Luego matan al hijo que había violado, lo degollan. Luego el otro hijo viene y le hace guerra a su padre y le viola a las mujeres de su padre. Y sabe que cuando este hijo murió, cuando dicen que los padres son descorazonados, cuando este hijo murió, ¿sabe cuál fue la palabra que decía David? Toma mi vida por la de mi hijo. Revive, hijo mío, Absalón, hijo mío. Esas eran las palabras que utilizaba David cuando Absalón ha fallecido. ¿Por qué? Porque sabía David que todo lo que había ocurrido eran consecuencia y responsabilidad de David. Él no acusó a Dios. Él no le dijo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me tuviste que llevar a un hijo? ¿Por qué tuvo que violar a la otra? ¿Por qué tuvo que degollar a este muchacho? ¿Por qué este muchacho me tuvo que hacer guerra y violarme a mis mujeres? ¿Por qué este muchacho tiene que morir? No. Él decía, hijo mío, Absalón, hijo mío, que me diera tomar tu lugar a mí. Esas eran las palabras de David. No fueron otras palabras. ¿Por qué? Porque David entendía que eran consecuencias de las decisiones que él había tomado. Y por eso más adelante está escribiendo, Señor, lávame con hisopo, límpiame aún de aquellos pecados que me son ocultos. Tendremos esa capacidad también de reconocer cuando vienen las tentaciones del enemigo, pero Dios es fiel. Pero cuando vienen las tentaciones a causa de mis decisiones, o los desiertos a causa de mis decisiones, puedo tener la fortaleza de decirle, Dios, límpiame con hisopo. Podemos decirle, Dios, perdóname de los pecados que me son ocultos. ¿Será que lo podemos decir? Porque ese desierto lo provocamos nosotros.
Pero ¿saben qué es lo interesante? Que a pesar que ese desierto fue provocado por David, que a pesar que habrá muchos desiertos que van a ser provocados por las decisiones que cada uno de ustedes esté tomando al día de hoy, Dios sigue siendo Dios. Y las palabras que Dios le habla a David, dicen, es conforme a mi corazón. Y lo dice después de todas las decisiones que ha tomado David. Dios puede decir lo mismo de usted el día de hoy. A lo mejor ha fallado a Dios, a lo mejor ha cometido errores, a lo mejor ha pecado. Y no le voy a decir pase aquí adelante a reconciliarse, no, es un reconcilio que tiene que hacer usted con Dios. Es ese momento donde usted tiene que esperar en Dios. Y como dice un himno de Jesús Adrián Romero, difícil sé que es. Esperar en Dios es difícil, pero es lo más sabio, lo más sensato que podemos hacer en nuestra vida. Es lo mejor. El día de hoy a lo mejor nos va a costar decir: mi familia está pasando estos problemas a causa de las decisiones que yo tomé. Mi hijo se alejó de Dios a causa de las decisiones que yo tomé. Mi hija se alejó de Dios a causa de las decisiones que yo tomé. A lo mejor estoy a punto de vivir en un hogar disfuncional a causa de las decisiones que yo tomé. Estoy hundiéndome en las deudas a causa de las decisiones que yo tomé. Porque quien hizo mal la acción de las tarjetas de crédito o del crédito fuimos nosotros, no fue el diablo, no fue otra persona sobrenatural, fuimos nosotros. Pero hoy que estamos quizás al borde del lodo, al borde de la desesperación, al borde de la crisis, al borde de ya no tener una salida, te digo, Dios te extiende una salida. El día de hoy Dios te está extendiendo la mano, porque te dice: hoy es el tiempo que tú puedes tener tu salida, pero tienes que creer en mí, tienes que confiar en mí, porque no te voy a mandar una prueba que tú no puedas resistir. Y aún las pruebas que son por tus propias decisiones, aún las tentaciones que son por tus propias decisiones, no las tentaciones que te vino de parte del enemigo, no, las tentaciones que vinieron a causa de tus decisiones, también no te voy a dar una tentación que no puedas resistir, porque estoy contigo. Y la parte final de este versículo dice: si no, quedará también juntamente con la tentación la salida. Primera carta a los Corintios 13:10, único versículo que necesitamos nosotros para salir victorioso, único versículo que nosotros necesitamos para poder avanzar, para poder crecer, porque aquí hace un resumen de nuestra vida humana. Claro, la Biblia en sí es una multitud de promesas para nosotros, es una cantidad de promesas, hay centenares de promesas, pero solo recuerde primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. No va a ser tentado más de lo que su fuerza resistan, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Sí, vino la tentación a causa del enemigo o a causa de nuestras decisiones, pero Dios te dice: voy a poner una salida para ti, una salida para ti. El día de hoy Dios te está diciendo: hay una salida para cada uno de nosotros, y eso es lo mejor. Y es interesante lo que dice la conclusión: para que podáis soportar. Soporte. Lo que esté atravesando el día de hoy, yo no lo sé. Soporte. La crisis que está atravesando el día de hoy, yo no la sé. Soporte. Que está a punto de perder quizás todo lo que tenía, soporte. Job soportó, David soportó. A Job le vino la tentación de parte del enemigo, a David le vino
a causa de sus decisiones. Escuche bien, a Job le vino a causa del enemigo. A David le vino a causa de las decisiones que tomó. ¿En cuál lugar está usted? ¿En el lugar de Job, que la tentación le vino porque el enemigo la puso? ¿O en el lugar de David porque usted la puso? Pero sobre todo eso, dice, soporte, porque la salida viene de Dios. Dios les bendiga a todos. Aleluya.